Buenas noches. Bienvenidos a este proceso formativo que adelanta InfoYayate. Les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Bulches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Es un gusto para cada uno de nosotros poder llevarles a su hogar, a su sitio de trabajo, a su sitio de estudio, en el sitio donde usted se encuentre, este ciclo formativo de ayudarles a cada uno de ustedes para que puedan adquirir estas habilidades cognitivas, para que puedan adquirir la competencia suficiente y puedan desempeñarse óptimamente en su trabajo. Es por ello que queremos adelantar en este rato la cápsula de video número 12 perteneciente al ciclo ofimático Microsoft Office Word 2013. El objetivo principal de este tema, de esta cápsula, es hablar sobre los objetos SmartArt. Para esto, entonces, vamos a entrar en materia. Bueno, primero que todo, nosotros tenemos que abrir un archivo de Word. Ya sabemos que tenemos que guardar siempre nuestro documento haciendo uso de la tecla función F12, guardar nuestro archivo en un lugar determinado, que en este caso podría tener en equipo, en la unidad D. Ya siempre les he dicho que en el disco C pues no debemos de guardar cosas porque pues es riesgoso. Siempre en el D. Le ponemos un nombre determinado a nuestro trabajo. Cuando hablamos de los objetos SmartArt nos referimos a generar cierto tipo de proceso especial para mostrar un compendio de datos pertenecientes a cualquier clase de información que nosotros queramos transmitir a nivel de un proyecto, a nivel de una clase, a nivel de la exposición de un producto, etc. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el proceso de la calidad cuando estamos prestando un servicio. Entonces, para eso vamos a recurrir a manejar los SmartArt. Entonces, empezamos así. Primero, en nuestro documento de Word vamos a escribir un titular. Vamos a poner en mayúscula y con control T centrado. Vamos a poner así. Entonces, proceso, calidad, servicio, ¿sí? Servicio de, por ejemplo, servicio o producto como tal, ¿no? Proceso, calidad, servicio. Entonces, cualquier tipo de servicio que nosotros queramos prestar. Empezamos así. Vamos aquí a seleccionar, ¿sí? Y vamos con control N a manejar la negrilla. Después vamos a oprimir la tecla Enter 2 veces y vamos entonces a iniciar insertando el objeto SmartArt. Entonces, para esto empezamos con la pestaña Insertar. Nos vamos aquí a la opción que es el panel de las ilustraciones y vamos a tomar el elemento SmartArt. Cuando lo abrimos, esperamos un rato y nos va a salir todos los elementos que son parte de este grupo. Entonces, como se dan cuenta, cuando vamos a elegir un gráfico SmartArt, nosotros podemos trabajar diferentes tipos de este objeto, ¿no? Podemos manejar las listas, ¿sí? Podemos manejar los procesos, podemos manejar los ciclos, las jerarquías, la relación, la matriz, la pirámide, la imagen y en especial otros, ¿sí? Que pueden venir en línea. Cuando hablamos de un proceso, por ejemplo, como el que tenemos acá, entonces un proceso es como entrar y crear un pequeño diagrama, puede ser un mapa mental, puede ser exhibir un proceso como tal, algo que tiene que ver con función a la exposición de un tema. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar, digamos, de este gráfico que tenemos acá, que dice proceso curvo vertical, ¿no? Proceso curvo vertical. Entonces, si yo le doy un clic, así va a salir, ¿no? Esto es como iniciar un proceso y al darle clic en aceptar, nos va a salir el modelo, ¿no? Este modelo que nosotros tenemos acá puede mejorar notablemente cuando
aquí en la pestaña dice herramientas de Smart Art y subpestaña diseño, tenemos diseño y tenemos formato. En el diseño, entonces, aquí donde dice cambiar colores, podemos cambiar los colores dándole diferentes colores a nuestro gráfico. Pero también en el estilo del Smart Art podemos mejorarlo cambiándole su presentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, como se dan cuenta ahí, puede mejorar notablemente, ¿sí? Entonces, si por ejemplo en este caso nosotros lo queremos manejar así de esta manera, como hasta acá. Ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente agregar, digamos, los datos. Podemos acá también, por medio de los diseños de este tipo, podemos mejorar el esquema presentándolo de esta manera, o presentándolo de esta forma, o de esta otra forma, o en esta otra forma, o de esta otra forma. Si de las que están presentes ahí vemos que existe otra forma, pues podemos optar por otra forma, miren, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la opción de elegir con cuál trabajar. Opciones con cuál trabajar. ¿Bien? Ahí vamos a darnos cuenta, tenemos varias formas, ¿no? Concretamente. Y básicamente uno entra a elegir cuál sería el proceso ideal para trabajar. El proceso ideal para trabajar. Pero como ya desde un comienzo habíamos elegido uno específicamente, entonces hablemos de este que hemos seleccionado. Ahí. Vamos a encontrar que a la izquierda tenemos un pequeño cuadro, es como una especie de cuadro de propiedades donde hablamos de qué se escribe de texto en cada uno de estos elementos. Prescritos como si fuera una pequeña plantilla están expuestos los términos texto con sus respectivas viñetas, ¿no es cierto? Estos son la representación de cada uno de estos objetos. Entonces, en medio de esta palabra acá, en estos corchetes, cuando tengo aquí el término texto, ahí suelo escribir la palabra, que sería la palabra que iría en ese cuadrito. Entonces, la primera, vamos aquí a seleccionar. Entonces, la primera vamos a notar que nosotros cuando estamos prestando un servicio, primero hacemos lo que primero hacemos es documentar, ¿sí? Entonces, documentación del servicio, ¿no? Documentar. Se documenta el servicio. ¿A quién? Al cliente. Después, entonces, se especifica, entonces, especificar las características del producto. Después de especificar las características del producto, entonces, definir valores del producto, ¿sí? Hablamos sobre tratamiento del producto, entonces esto sería como manejar el canal del producto, canal de distribución de ese producto. Y por último, aceptación del producto. Entonces, como ustedes se dan cuenta, cada uno de estos cuadritos vino recogiendo todos los textos aquí, pero igual nosotros lo podemos mejorar, ¿sí? Podemos mejorarlo. Si queremos agregar uno adicional, simplemente nos paramos en el final, oprimiendo la tecla Enter, creamos otro cuadro. En este otro cuadro, entonces, podríamos hablar de evaluación del producto. ¿Listo? Y punto. Bueno, ¿qué otra cosa más podemos nosotros hacer con este Smart Art? Bueno, lo podemos mejorar notablemente en cuanto al formato. Por ejemplo, aquí tenemos los textos, la letra, se puede mejorar la letra. Podemos cambiar la letra. Ahí, cada vez que yo me paro, estoy cambiando la letra porque estoy buscando mejorar la letra. Siempre buscando escoger la más óptima para que este elemento se vea bien presentable, ¿sí? Ok, entonces acá es elegir con cuál trabajar. Ahí, por ejemplo, vemos que el negro sienta muy bien, pero acá este que tiene, por ejemplo, relieve, de pronto no se ve ya mejor. Entonces vemos que este sí se ve óptimo, ¿no? Entonces ahí quedó. Podemos rellenar la forma, ¿sí? La forma es rellenar, digamos, cada uno de estos elementos con determinado tipo de textura, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, este, lo selecciono, ¿sí? Ahí, tenemos ahí seleccionado. Si hacemos el cambio en el relleno de la forma donde dice, por ejemplo, imagen, podríamos buscar cosas interesantes en la imagen como texturas, por ejemplo. Y vamos a darnos cuenta que aquí pues van a salir un buen número de texturas que se podrían acoplar para que nuestra imagen quede mejor, ¿no?
¿ok? Y podemos hacer uso, digamos, por ejemplo, la textura podría ser en función a la misma actividad económica que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo decido tomar esta que tengo acá y le digo insertar, observe cómo esto inmediatamente cambia. La primera cambió. Si yo tomo esta, entonces vuelvo y repito la operación, me voy a imagen y puedo cambiar la textura. ¿Sí? Entonces la textura, al cambiarla, obviamente pues trataré de elegir una oscura. ¿Sí? Ahí, por ejemplo. ¿Listo? Y simplemente los colores también obviamente irían cambiando, ¿no? Bueno, puedo manejar texturas, imágenes, degradados, etcétera. ¿Mm? Acá, por ejemplo, podríamos cambiar la letra para este, ¿sí? Una letra más fuerte, por ejemplo, esta, la blanca, la más fuerte, para esta también sería la blanca, y listo. Eso es lo que tenemos presente acá, en este objeto Smart. Podemos manejar efectos del objeto, efectos de texto y efectos de la forma. En la forma podemos manejar, por ejemplo, biselados. Ahí tenemos los biselados. Van cambiando como se dan cuenta, ¿sí? Como especie de botones ahí. Podemos ver que este tiene, por ejemplo, la posibilidad de iluminarse, ¿sí? Ahí podemos iluminarlo. Podemos también hacer, por ejemplo, reflexiones, ¿sí? Ahí, las reflexiones es como una especie de pequeña sombra que se observa en el objeto como tal, pero si no, simplemente no le hacemos nada. Podemos mejorar también, por ejemplo, bordes suavizados, ¿sí? Si los queremos trabajar. Sombras, ¿sí? Etcétera. Bueno, eso en cuanto a la forma, pero también en cuanto al texto, ¿no? En cuanto al texto. Entonces, por un lado la herramienta Smarar y por otro lado la herramienta Imagen. Bien, por diseño, entonces ya saben lo que se puede hacer. Por formato también tenemos presente lo que se puede hacer, ¿sí? En cuanto a la parte del diseño, nosotros podemos manejar, por ejemplo, agregar más viñetas, agregar formas, agregar más viñetas, hacer un panel de texto, manejar de derecha a izquierda o, por ejemplo, aquí dice de derecha a izquierda. Es cambiar como el sentido de las flechas, ¿no? ¿Listo? Podemos bajar un elemento o subir un elemento. Bueno, bajarlo o subirlo. Dese cuenta que la palabra documentar bajó, ¿no? Y eso sería prácticamente todo a nivel de formato. Seguimos hablando de que se puede trabajar, por ejemplo, diferentes estilos del botón, ¿sí? Se puede trabajar diferentes estilos del botón. Se puede cambiar la forma, se puede aumentar, se puede reducir, se puede editar en 2D, ¿sí? Se puede trabajar en cuanto al texto, relleno del texto. Si digamos el texto es más grande, se puede rellenar, por ejemplo, con una imagen, con una textura, con lo que usted quiera. ¿Listo? Con lo que usted desee. El color del contorno, o sea, el borde y el efecto del texto también se puede mejorar. Se pueden organizar estos objetos adelante, atrás, ¿no es cierto? Por capas, una capa atrás, una capa adelante y el tamaño. Y eso es todo. Entonces, como vamos a mirar acá, tenemos diferentes tipos de formas. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, un organigrama, vamos aquí a decir, por ejemplo, está la organización estructural, por ejemplo, de construcciones, por ejemplo, su casa, ¿sí? Y quisiéramos hacer un Smarar, pero tipo jerarquía. Entonces vamos aquí a insertar, nos vamos a Smarar y aquí en jerarquía escogemos uno de los modelos que se encuentran previstos acá para hacer esa clase de organización. Entonces, por ejemplo, podríamos optar por este con semicírculos. Este sería uno. Podría manejarse de esta manera.
podría manejarse de esta forma. Si yo lo quiero el círculo, simplemente lo puedo manejar así. Entonces, al darle a aceptar, me salen los círculos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Este sería interesante porque aquí lo único que haría uno sería montar, por ejemplo, las caritas de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, para poner esto acá, tenemos en la parte izquierda una pequeña flecha que cuando se toca nos deja visible estos textos. Entonces, aquí el primero. ¿Quién es el primero acá en especial? El gerente, ¿no? El siguiente, ¿sí? El siguiente sería, por ejemplo, vamos a poner un asesor, un asistente, y aquí, por ejemplo, en este espacio que tenemos acá, ahí, tenemos entonces, por ejemplo, un asesor, listo. Si nosotros seguimos mirando acá, por ejemplo, a nivel de el asistente, ¿sí? Tenemos acá uno que vamos a llamar, por ejemplo, el asistente sería que la secretaria, y acá en secretaria tendríamos, por ejemplo, administración, ¿sí? Acá podríamos seguir bajando, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la asesora que sería, digamos, como el outsourcing, ¿sí? Y listo. O sea, hasta ahí hemos definido nuestro objeto. Podemos mejorar entonces los colores, ¿sí? Si queremos imágenes aquí específicamente, podríamos acoplar las imágenes. Entonces acá el gerente, digamos, yo necesito una imagen acá. Entonces cuando tengo una imagen acá, me voy a formato, me voy al relleno de forma, y en la imagen, ahí entonces voy a buscar, por ejemplo, un asesor. Entonces vamos a poner un asesor aquí. Podría ser un gerente, en este caso de una empresa sería, vamos a pensar, por ejemplo, un CEO. Un CEO. CEO es una persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí a nuestro amigo Steve Jobs como el principal. Ahí tenemos a Steve Jobs, que es el gerente. Asistente. Entonces, vamos acá, relleno de forma, vamos a la imagen y vamos a poner aquí de asistente. Entonces, por ejemplo, digamos una mujer, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, a ver, Jennifer, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahí nos llega una imagen. Entonces, Jennifer. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, esta cara, insertar y así. Dense cuenta cómo acá nosotros vamos poniendo las personas. Entonces acá el relleno de forma, otra imagen. Y vamos a poner aquí otra imagen. Entonces vamos a poner acá a quién. Por ejemplo, como secretaria, Debbie, por ejemplo, la fea. Entonces acá tenemos asistente, ahí, ok. Por ejemplo, esta no nos salió. Entonces vamos a buscar otra persona que nos sirva para esto. Por ejemplo, vamos a poner esta. Ah, pero esta tiene doble, esta no nos sirve. Listo, ponemos esta cara. Ahí está, la secretaria. En la administración ponemos otra persona. Entonces, por ejemplo, en la administración podemos poner, digamos, vamos a poner aquí a Emily Gay, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Asesores. Entonces, en asesores vamos a poner aquí otro. Vamos a poner por ejemplo, aquí a Camilo Díaz. A Camilo Díaz.
melodía. Y en outsourcing, entonces un equipo entero, ¿no? Entonces equipo, personas. Listo. Entonces observen cómo nosotros podemos mejorar notablemente la presentación de un organigrama. Dense cuenta de lo que yo usé, relleno de forma, imagen, ¿listo? Y a través del BIM o ahí a nivel de la internet voy buscando todas las imágenes pertinentes y lo único que hago es tomarlas, insertarlas y esto es lo que ya va quedando en nuestros objetos. Ahora, si esto queremos que mejore notablemente, cada uno de estos objetos puede mejorar por el diseño. Entonces en el diseño nosotros podemos mejorar notablemente la presentación de todos estos elementos. Mira, ¿ves? Ahí, ¿ves? Vamos mejorando cada cosa. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Son botones acá. Ahí. Entonces, por ejemplo, puedo dejarlo así como está ahí. Y le voy a incluir. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Vale? Bueno, mis amigos, hasta ahí, pues, para que ustedes tengan cómo hacer sus buenos Smart Art cuando tengan que trabajar con cosas relacionadas como esta, ya bien sea en el proceso de un producto o en un organigrama de tipo jerárquico para la presentación de la estructura organizacional de una empresa. No es más, eso es todo. Les quedo agradecidas por su atención. Les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Huiches y damos cierre a esta cápsula de video número 12 del ciclo ofimático Office 2013 Word, es decir, de Microsoft Office Word 2013. Tengan un feliz rato y nos estamos viendo en la próxima cápsula de video, que va a estar también bastante interesante. Muchas gracias.